Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 21 minutos y al son de los Rolling Stones, entre Mayol no está nada de mal. No es malo. Sí, no, eso no está nada de mal, hay que decirlo. Lo podríamos poner como cortina. Claro, cada vez que llegue Alberto Mayol. Y me llevo café. O sea, la vida no puede ser más plena. No, sí. ¿Tu tarjeta de crédito es también? No lo sé. Yo ahora me encantaría pensar que todo el desastre que tengo es culpa de esta gente. Yo opino pero igual. Yo creo que la deuda que tengo es tengo la producto opinión hackeo. de que es posible y me gustaría que mi banco lo resolviera ahora. Tengo una excusa para justificar Mi tarjeta de el crédito no desorden, está bien. el caos. Para nada. Pero me queda. No soy yo. Algo pasó con mi tarjeta. Algo hizo alguien que tiene mis datos. Me hace cargo, señor del banco. No sé por qué me pagó las cuentas, pero no fui yo. Alguien se está haciendo cargo de esto. Muy bien, hablando de hacerse cargo. ¿Qué hacemos con la dupla papá? Bueno, a ver, es que yo creo que... O baba. A mí me gusta más baba que papá. Aquí hay un fenómeno que ya se configura como tal, porque se dieron 3 días seguidos de estos disparates de alocuciones ministeriales, que la alocución también hay que entender que en algún sentido puede no significar nada. O sea, puede ser un lapsus, un error, cualquier cosa. Pero se empieza a configurar más claramente cuando se supone que Piñera iba a poner bajo control esta situación, y ayer se manda una en México que es maravillosa, que es una cosa ya casi una obra de arte. Estaba con el director del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Sí. Y él comenta de la nada, ¿sí? Dice, bueno, dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Y yo digo que Luis Alberto ha sido uno de los mejores amigos que ha tenido la Alianza del Pacífico en estos 7 años de vida. O sea, en regla 3 simple, Luis Alberto Moreno es un perro. Claro. ¿Ya? Un perro fiel. Mejor amigo el perro, mejor amigo el chino y el hermano. Ya, okay. Juan Manuel Santos intenta resolverle el problema. Sacarlo. Sebastián, perdona, pero no me resisto a hacer este chiste. No sé si en Chile tienen la misma expresión, pero el mejor amigo de la Alianza por perro, y le aumenta el grado de grado Richter en vez de ayudarlo. Claro. Y Piñera sale jugando, él jura, diciendo, recuerdo otro dicho que dice, mientras más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Sí, claro. O sea, luego transforma al perro en su perro. La situación ahí ya se volvió incómoda. Has metido el pie en el barrial hasta media pantorrilla. Claro. Te tratan de ayudar y te hunden hasta la rodilla. Y para salir te hundes hasta la cadera. Bueno, el punto es, si tú miras todo este escenario, el concepto del disparate, ¿ya? A mí me gusta más mamarracho. Que empieza a requerir ya una especie de filosofía, o sea, para esto, para poder entender qué está detrás de esta conducta disparatada. Ahora, hay que decir lo siguiente. El disparate en política, en la historia, revela que no es del todo inútil. Si tú logras ser impune a los disparates, es una señal de poder. Y producir disparate es algo que hacen normalmente los poderosos. No lo digo en este caso porque no se ve ningún acto de inteligencia detrás de esto, pero muchos poderosos en la historia han producido disparate para revelar a todos los que están cercanos a ellos, que están dispuestos a cualquier cosa y que son suficientemente poderosos para sostenerlo. Trump, o el emperador que nombra a su burro senador de Roma. Sí. O sea, esas cosas que evidentemente uno dice, estaba loco. No, el tipo no estaba loco. El tipo lo que hizo seguramente estaba siendo impugnado, claro, para demostrar que él no le importaba tener, que él podía nombrar lo que quisiera, para demostrar su poder, nombró a su burro, ¿ya?, en el Senado. Cualquier presión. Entonces, claro, tú dices, en medio de este escenario, si Sebastián Piñera logra ir resistiendo, como ha logrado sistemáticamente resistir estos disparates, se empieza a configurar una especie de impunidad. Y se empieza a configurar además esta cosa de que la palabra no vale nada. O sea, hace un discurso y dice, lo que no vamos a permitir aquí, ayer respecto a los migrantes, lo que no vamos a permitir aquí es que llegue gente que no respete las leyes del país. Uh-huh.
Vidal tiene una historia extraordinaria en eso, o sea, no... entonces tú dices, a ver, hay un tema con para violar la ley estamos los nacionales. Claro, hay ciertos... Tenemos mejor derecho. Tenemos algunos derechos distintos. Entonces yo creo que hay que ponerle atención a estas palabras locas y excéntricas que finalmente se transforman en una caricatura y nos tranquilizamos por eso. Ya, Decimos, pero se empieza a transformar como una especie de referencia, estoy pensando, para el modo de actuar de los propios ministros, o sea, en el sentido de que a lo mejor, claro, pueden cometer este tipo de comentarios los ministros, pero si tú, no sé cómo llamar a tu jefe, claro, hace también este tipo de... Es que, o sea, yo creo que es evidente que para los ministros no es un tema porque el jefe todos los días lo hace. Entonces... Pero tienen un efecto distinto, sí. En el caso de Varela, por ejemplo, el tema del bingo, yo creo que va a seguir apareciendo de manera constante. Como decía el Rafa ayer, puede convertirse esto en como fue la retroexcavadora en el gobierno anterior. El gobierno de los bingos. De aquí en más, si yo fuera de la oposición organizada, que es el Frente Amplio, no después de fuga de la concertación, le sacaría el gobierno de los bingos cada vez que lo meritara. No, además que son esos momentos increíbles en que se usa en sentido favorable la caricatura que se ha intentado instalar como crítica. O sea, siempre se ha hablado de que la necesidad de hacer bingos para resolver problemas de salud, de educación en Chile, y resulta que de pronto aparece un tipo que lo reivindica y dice, es fantástico, es una cosa sorprendente. O sea, de verdad, que si tú hubieras contratado a alguien para dejar una cagada grande y decir una estupidez gigantesca, es difícil pillarla. Yo soy guionista, digamos. La persona contratada difícilmente hubiera llegado a tal nivel de perfección para decir una tontera. Bueno, eso es un signo de época, ¿eh? Eso es bien interesante que estás diciendo, porque si tú lo piensas, y esto lo he conversado con harta gente que escribe en distintos géneros literarios ficticios, ¿ya? Te encuentras con una realidad que si tú la tratas de superar con la ficción, queda tan absurda que es imposible. Si tú guionearas esto y llegaras ante un productor de Netflix, de novelas, de lo que sea, es que tengo una idea maravillosa, voy a hacer que un ministro de Educación diga la bestialidad más grande. El tipo decía, es inverosímil, weón. No vengan con ese y 3 días seguidos entre el ministro de Educación, el ministro de Economía y el presidente de la República, tratando a su prestamista de perro. O sea, al perro fiel. Al tipo que le pasa la plata para los proyectos sociales. Oye, con esto nadie se acordó del ministro de Salud. Que la semana pasada estábamos hablando de... y queda en un segundo plano absolutamente. Es que mira, yo creo que... O sea, hoy día tenemos un mix de noticias que hablan de una crisis mayúscula. O sea, a ver, a mí me llama la atención, por ejemplo, cómo luego de que se descubre que Villalobos y Blue habían recibido platas juntos para irse de vacaciones, digamos, platas negras, desde Carabineros, y se revela entonces que ellos eran miembros de la misma red. Pero Blue es el que estaba a cargo de falsificar las pruebas en la Araucanía. Entonces, debo entender que el general Villalobos, general director de Carabineros, estaba involucrado en la misma red que estaba trabajando, produciendo pruebas que eran falsas. O sea, eso debiera llamar a escándalo y plantearse la pregunta de investigación y la pregunta de investigación periodística y judicial respecto a qué significa eso. Porque es gravísimo, porque puede significar, porque detrás de eso puede haber perfectamente una orden de decir, mire, construya las condiciones para poder resolver este tema, aunque sea simbólicamente, qué sé yo. Y esas órdenes políticas muchas veces han llegado, no digo en el gobierno anterior, sino que en muchos gobiernos en todas partes del mundo. Por tanto, y está retratado nuevamente por la literatura muchísimas veces. Ray Bradbury jugaba con esa idea del tipo que había que sancionar como diera lugar. Bueno, están pasando cosas Mira, ayer yo veía cuando apareció esta noticia de que se encontró agua en Marte. Y decían, bueno, y ahí pueden vivir extremófilos, ¿no? Que son estos bichitos que resisten de todo. Mucho calor, mucho frío, mucha rabia, mucha pena. Extremófilos. Y es como... chilenos, digamos. Y tú dices, pero esto es como la realidad actual, así como oye, todo lo que hay que mirar. O sea, lo de Chati anoche, o sea, haciendo la jugada, ir a hacer misa y enfrentándose a los fieles, una cosa
insólita. O sea, la historia de la iglesia no conoce. La historia de la iglesia conoce de todo. Pero de todo. Sí. Pero esto no lo conoce. Papas con numerosos hijos, pero esto no lo conoce. O sea, hay una papisa. O sea, hay una papisa en la historia de la iglesia. En la época de los papas de Aviñón. Que inventó que era hombre para poder hacer carrera papal, digamos, y lo logró. Entonces tenemos, o sea, hay de todo, pero esta situación es insólita. Y con un tipo que tiene la nacionalidad por gracia. O sea, esto va a ser una revolución en ese sentido enorme de nuestras categorías. Claro, ¿cuánto más resiste también ahí en ese? Lo comentábamos antes por el hecho de que él ya presentó la renuncia. El punto es que parece que todavía no hay reemplazo. Claro, lo que pasa es que a quién reemplazas cuando el tipo que formaba a todo el esquema era a todos los sacerdotes que iban a llegar arriba, o sea, la escuela de oficiales, por decirlo así, de la iglesia, era Karadima. Entonces, ¿cómo lo hace para poder entonces reemplazar a los tipos? Si el tipo que en el reportaje de Informe Especial, un obispo que se arranca por la ventana para no enfrentar a la prensa, se arranca por la ventana, una escena así, pero ya de película de humor, digamos, ¿no? Porque un obispo Mel Brooks. Claro, arrancando por la ventana el obispo, ¿no? había sido formado por Karadima. Y las monjitas de Molina, que era una emblemática, un emblemático lugar de retiro de las monjas, resulta que se revela como un centro de abuso y además de movimientos de dinero en favor de Karadima. Sí. Entonces tú dices, a ver, en medio de todo este escenario, de esto que si estuviéramos en un ambiente conservador y no fueran los conservadores los afectados, se llamaría crisis moral. Claro, sí. En un ambiente se le llamó así en algún momento. Claro, pero esto es una crisis moral en el sentido. Carlos Oviedo Cavada fue. Carlos Oviedo Cavada. Alcance de apellido. ¿Cómo olvidarlo? Aclaremos el punto. ¿Cómo olvidarlo? Carlos Oviedo Cavada. ¿Cómo olvidarlo? Y lo había olvidado. No, mira, efectivamente, o sea, tú tomas esta situación y en términos sociológicos estrictos es una crisis moral, crisis de los principios que establecen la solidaridad entre las personas en una sociedad, porque no hay manera de establecer criterios de confianza. O sea, si es tan simple como eso. O sea, los carabineros roban, ¿ya? E inventan pruebas. Los carabineros inventan pruebas. Eso ya es crisis moral. Que es peor que robar, Sí. Que es peor que robar. Claro. Porque una cosa es que haya desfalcos internos. Si roba, pagamos todo. Pero si inventáis pruebas, estáis culpando a una persona en particular y la estás llevando y puedes llevar. Te estás convirtiendo en el chivo expiatorio de tu ineficiencia. Y estás diciendo que para todos los casos importantes donde se requieren soluciones rápidas, es posible que tengas un historial de pruebas inventadas para poder resolverlo frente a la opinión pública. Sobre todo si el inculpado es de extracción social no ABC1. Exactamente. De hecho, porque no inventaron pruebas para meter a nadie por colusión ni nada por el estilo. O sea, las pruebas de la colusión hubo que ir a buscarlas casi a los computadores que estaban tirados en el río, mientras que en el caso Penta tuvo que haber un garganta profunda adentro, si no, nunca hubiéramos sabido nada. De hecho, el Servicio de Impuestos Internos nunca le revisó las cuentas durante años, y cuando una persona lo hizo, la echaron. Exactamente. Entonces, efectivamente, esto es una situación de crisis moral que normalmente, además, invita mucho a la salida carismática. O sea, andar buscando a alguien que resuelva todo de una vez. Y eso también es parte de una debilidad. O sea, en el fondo, toda esta situación revela lo que pasó en la marcha de las mujeres ayer. Todo esto revela una incapacidad democrática. O sea, no somos capaces de resolver problemas elementales en una discusión que tenga un mínimo de profundidad. Ahora, claro, en el caso de la marcha, yo siento que tiene más relación con el no aceptar la opinión de otro y en vez de cuestionar los argumentos, atacas a la persona. A ver, hay dos fenómenos ahí. Uno es el fenómeno sociológico que tiene que ver con cuando una visión de mundo está derrotada, nuevamente volvemos al tema del absurdo, digamos, comete un absurdo de gran tamaño que intenta ser la forma de revertir la situación. O sea, cuando tú cometes un acto de crueldad, a veces el temor inunda y por lo tanto todos retroceden. Entonces tú
en una situación de derrota absoluta, donde tú ya no ves por dónde puedes entrar, tus argumentos no existen en el mundo, estás en un hábitat que no te permite vivir, tú cometes este tipo de locura, y a veces funciona. Por ejemplo, funciona mucho, también pasó esta semana, funciona mucho en el fútbol. O sea, en el fútbol con las barras bravas. Claro. En las barras bravas lo que hacen es, cuando están súper apretadas, cometen un desastre. Y toda la mirada queda en los gobiernos o en las intendencias que intentaron controlar el asunto, y le dicen: ustedes fracasaron, hay que cerrar el proyecto como se llamara antes, como se llama ahora Estadio Seguro, ¿ya? Y se va cerrando, y los tipos ganan la batalla porque cometen un absurdo que hace que inviable continuar con la situación. Pero en este caso es probablemente una señal más bien del el canto del cisne, o sea, es la última señal de grupos que intentan organizarse al final cuando ya la derrota es total, evidentemente culturalmente están fuera de que juego. Suele ser muy bien organizado, tener muy buena organización, porque es algo que se da en extremis. Exacto. Cuando ya no pueden, muchos casos, pese a su excelente organización, no logran hacer nada. Exactamente, y además tu excelente organización te sirve para un par de ocasiones, y de ahí para adelante ya, cuando conocen tu modo operandi, ya no puedes hacer mucho. Entonces lo más probable es que tengamos, este es el escenario donde emergen nuevos principios, nuevos valores, y por otro lado donde vemos toda una estructura decayendo que abre oportunidades y posibilidades de desarrollo cultural. O sea, la crisis de la Iglesia Católica es una crisis que culturalmente tiene una serie de efectos que no hemos dimensionado. O sea, esto se puede migrar hacia un aumento radical, muy probable, de los evangélicos, pero al mismo tiempo, muy probablemente también, un aumento del laicismo. Entonces vas a tener dos posturas más radicalizadas, además, porque los evangélicos en estos puntos son bastante más activistas, claro, sí, y menos políticos. O sea, no va a ser la jugada en términos de... No, claro, va a ser la jugada, o sea, tienen relaciones directas con la política, qué sé yo. Acuérdate cómo lo pasó Michelle Bachelet en el tema. Sí, pero me refiero a que ellos no tienen este arte que es público y privado, claro. ¿ya? que hace la Iglesia desde la superioridad moral y la tranquilidad y qué sé yo, que es como decir, bueno, yo puedo mediar en esta situación, donde me encuentro involucrado, pero puedo ser el mediador. Claro, que la actitud es diferente. La actitud es diferente, la otra actitud es mucho más radicalizada, donde empujan efectivamente la realidad, pero donde efectivamente también le abren un espacio al laicismo, porque son posturas muy radicales que de repente suenan también, entran en algún momento entran a chocar con también el sentido común. Sí, claro. Sí, o sea, a los chilenos no es que nos guste demasiado, o sea, la chilenidad es muy conservadora, pero no nos gusta mucho que sea evidentemente conservadora. O sea, nos gusta jugar al país laico. Claro. Mucho, aunque tengamos puros feriados religiosos, pero no, o sea, tenemos feriados que son militares o religiosos, o sea, sí, claro. Y las calles y todo, o sea, Entonces, sí, nos gusta jugar de país laico, aunque somos conservadores, pero no tan conservadores. Chile es como siempre melifluo en ese sentido, sí, así, como es difícil de aprender. Sí, porque ese es el arte, porque ese es el arte de los conservadores. Claro. El arte de los conservadores no es realmente no cambiar nunca nada, al contrario. De hecho, pueden decir exactamente lo contrario o hacer exactamente lo contrario en el tiempo. Solo que cuando hacen lo contrario, lo hacen justamente para conservar las condiciones originales. Entonces el objetivo siempre es el mismo. Hay que cambiar algo para que todo siga igual. Claro. Entonces es como la jugada de Lavín. La jugada de Lavín con las viviendas sociales es una genialidad justamente porque en realidad no hace nada. O sea, decir que él quiere una integración y el fin de la segregación es imposible sin un cambio de modelo urbanístico. Claro. O sea, sí. No se puede hacer construyendo, no se puede hacer ni siquiera que todas las municipalidades tengan la plata para construir edificios, porque no podrían construir más de uno o dos edificios. Sí, porque no hay terrenos. Imposible. Y además porque hoy día el precio del suelo, claro, es un precio que está mercantilizado a tal punto que hay precio que el precio llega a niveles estratosféricos, y por tanto no hay terrenos que tú puedas acceder sin mercado, sin precio de mercado. Yeah, y eso hace imposible tener políticas públicas en ese contexto. Cuando tú tienes ciudades que prohíben la construcción, que dicen no a más altura, que la regulan, qué sé yo, o que tienen, o sea, yo viví en Madrid. En Madrid un tercio de todo Madrid es un parque. Un solo parque. Sí. Y está prohibidísimo tocar ese parque. No se puede hacer nada en ese lugar,
en ese sentido. Entonces tú dices, a ver, bueno, pero eso es porque hay un diseño y no se puede construir más de 5 pisos en ninguna parte, salvo un par de barrios muy chiquititos. O sea, eso es una regulación, y aquí se nos viene a decir... Francia regula el precio de los arriendos. Y eso regula el precio, o sea, claro, evidentemente eso es una regulación de mercado bastante explícita. Entonces, aquí se nos dice que entonces la gente no va a poder acceder si no hay libre mercado. La Cámara de la Construcción va y dice, no, pero es que si nosotros no liberalizamos los precios, la gente no va a poder acceder a vivir donde quiere vivir. Que se permita construir en más altura para que entonces haya más opciones y los precios no sean tan elevados. Claro, y que la gente pueda ir a vivir a Las Condes, a La Reina, a Los Barnechea. Oye, pero sí, lo normal es que nos preocupemos de que todas las comunas de una ciudad sean viables para vivir bien. No de que todos puedan ir a vivir a la misma comuna. El paraíso es tal y tal comuna y que todos se vayan a vivir. Es que es muy absurdo. O sea, ¿cómo vamos a decir, entonces porque la gente se cambie de comuna, va a vivir bien? Entonces es una cosa ridícula. ¿Me entiendes? Vamos a tener todo Santiago en Las Condes. Claro, yo creo que la idea es el hecho de poder vivir más mezclados, si ese es el bueno, es que eso es otra cosa, y eso tiene que ver también con una cuestión cultural que nos cuesta vislumbrar. Alguna vez me invitaron a una conferencia en Barcelona y los tipos que me invitaron eran ostensiblemente de derecha, pero cuando yo les contaba estas cosas que pasaban acá, me decían, no puedo entender, porque yo vivo en un edificio donde a mí me encanta que sea así. En el subsuelo hay una fábrica, un edificio en un barrio bueno, ¿no? En el primer piso vive, como siempre, ¿no? Lo que pasa siempre, que el conserje vive en el edificio, ¿no? Y vive gratuitamente en el edificio con su familia. En el segundo piso vive gente que tiene una condición económica bastante desmedrada. Y en el tercer y cuarto piso viven personas que tenemos muy buen patrimonio, me decían. Y a eso a nosotros nos encanta, nos parece que eso es un activo de nuestra ciudad. Un tejido social fuerte. Claro. Entonces tú dices, a ver, bueno... y para él, me decía, para mí, que alguien aterrice aquí y tenga salud gratuita, para mí es una cosa esencial. En Chile, donde le estamos negando el bono a todos los inmigrantes, no sé que tengan 2 años en la residencia. Era increíble, porque me decía, oye, pero... Y me contaba la anécdota de un chileno que había llegado a estar con él y se había enfermado y estaba bastante mal y no quería ir al hospital. Entonces de repente él no entendía por qué no quería ir al hospital este tipo. Y de repente le dice, oye, disculpa, no sé si sabes, pero... Si tú vas al hospital acá, es gratis. Entonces vamos. Ya, entonces vamos. No, obvio, pero horroroso, digamos, porque uno tiende a pensar, o sea, bueno, mi señora que es extranjera llegó acá y en un momento tuvo que ir al médico y dije, ¿cómo lo hago? Claro. Médico particular, no existe otra opción. Sí. Oye, vamos a la música, hagamos una pausa musical y de ahí continuamos conversando con Alberto Mayor. Es el momento de los deportes. En el Sonar Informativo del 105.3 FM. 8:47, Sevino Vélez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con deportes y mucho más. Vamos a cerrar, yo creo, hoy día, porque además hoy día ya es jueves, hay que empezar a enfocarse en lo futbolístico y porque además hay otros temas, ¿no? Las tarjetas van a quitarle relevancia claramente al tema del baleo. Pero el tema es el siguiente, el fiscal Apablaza, ayer, el que está llevando este caso del baleo de estos hinchas de la Universidad de Chile en las afueras del Centro Deportivo Azul, ahí en Avenida El Parrón, en la comuna de La Cisterna, estableció que no hay cómo saber, como dijo Johnny Herrera anteriormente, que fueran hinchas de algún equipo, en particular de Colo-Colo. Escuchemos al fiscal Apablaza. No existen antecedentes en la investigación que me permiten establecer que son hinchas rivales. Eso, a lo menos en cuanto a declaración de testigo, registro fílmico, no se puede establecer. Lo cierto es que se puede establecer que el día de ayer un sujeto, probablemente acompañado por terceros cuyo número se está determinando, efectuó disparos a 3 personas que resultaron lesionadas y hay evidencia balística de 4 disparos. El motivo de esa situación se desconoce. El motivo es un enfrentamiento de barras rivales, es un enfrentamiento de facciones claro, dentro de una barra. Mira, esas son las dos grandes tesis. Claro. Intentando averiguar. Es una casualidad. Es un error porque terminaron baleados.
intentando averiguar, tanto por el lado de la investigación, me dicen, mira, de las versiones que han dado quienes han sido baleados, ninguno puede identificar a nadie. O sea, han dicho, mira, es imposible identificar si la polera era blanca, si era azul, si era roja, si era amarilla, no hay posibilidad. ¿Los testigos? Los testigos tampoco. Pues le dispararon a 10 metros, o sea... Sí. Los testigos que no quieren hablar. Es que no, la versión de lo que yo obtuve de la gente que estaba investigando, me dicen, de los que fueron baleados, ellos no reconocen a nadie. Y ahí se van a quedar, no van a cambiar la versión. Esto es, no podemos identificar a nadie, porque además como opera esto en el mundo de las barras, esto se cobra, como se cobra callado, no se cobra públicamente. Entonces el tema es el siguiente, además... Pero habían carabineros ahí, ¿no? Entiendo que sí, que había carabineros. Sí, reaccionaron relativamente, es que esto fue por sorpresa, ¿cierto? Claro. Sí. Pero a la situación es que entiendo que en las últimas horas directivos de Azul Azul se reunieron con el ministro del Interior, con la Intendencia, y bueno, apuntando a que evidentemente, tal como dijo la Intendenta hace un par de días, esto es solo un hecho delictual. Porque evidentemente esto no le conviene a nadie que termine siendo un hecho del fútbol, porque si es del fútbol vas a generar, primero, grupos que son las barras, que son habitualmente que no están del todo aglutinados. Si encuentran un enemigo común, lo más seguro es que se aglutine completa, desde el lado de Colo-Colo o desde el lado de la Universidad de Chile. Y esto va a generar una escalada de conflictos que lo más seguro terminen en los estadios, en alguno, en otro o en las poblaciones. Además que eso va a terminar sí o sí. Entonces al final la versión que me estaban dando era que además la Universidad de Chile está haciendo todas las gestiones para que el caso lo tome Carabineros. Yeah. Con quien tiene el vínculo diario de protección, de resguardo, con quienes trabajan. Con quienes trabajan en los días de los partidos, porque el que hay un servicio estadio. Es mejor, ¿no?, que sea un organismo con el cual tú trabajas, que sea un organismo independiente y autónomo. Y ahí está, entonces, ahí está. Ahora, si esto va a derivar en alguna investigación en que al final lo que hemos hablado desde ayer en la mañana, ayer en la tarde, si alguien va a dejar de hacerse el Larry de una vez por todas y nos van a decir, mira, vamos a empadronar a toda la gente que va al estadio tranquilamente al estilo tarjetón FIFA, yo creo que no va a pasar, porque en el fondo esto va a terminar radicado en un incidente entre delincuentes y los delincuentes no... Si es que se llegan a identificar. Sí, claro, si les gusta el fútbol o no les gusta el fútbol, esa es otra cosa, pero no es el fútbol. ¿Por qué? Porque aquí alguien necesita, o muchos necesitan, que el fútbol salga indemne. El fútbol, quiero decir yo, como actividad. Porque la NFP no le conviene, porque a la Intendencia no le conviene, porque Estadio Seguro no tiene hoy día alguien que esté a cargo, porque el gobierno tampoco había tomado carta. Entonces, como este es un incidente a propósito del fútbol, resulta que hay que radicarlo entonces donde tiene que estar, en la delincuencia. Y ahí la cosa es distinta, porque en realidad las variantes son de tal magnitud y de tal cantidad que da lo mismo. En el fondo se explica y se dice, todo esto evidentemente en trascendido podría haber ocurrido en un cine, podría haber ocurrido en un mall, entonces ahí ya opera en cualquier como condición. Que no tiene nada que ver con el fútbol. Bueno, yo creo que en ese sentido a mí me parecieron pésimas las declaraciones del fiscal, debo decir, porque al único antecedente que tiene lo declara no apto, que es al antecedente que da Johnny Herrera. Claro. Y le molesta que lo haga públicamente. ¿Por qué habría de no decir públicamente lo que a él le dijeron? O sea, a él le dijeron, que puede ser equivocado, no significa que sea la verdad, pero a él le dijeron que habían sido del Colo. Entonces, y él lo dice. ¿Cuál es el problema? Además lo dijo un capitán también. Claro, ¿y cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema de que efectivamente él dé el testimonio de lo que a él le dijeron? Y que lo dé públicamente y que lo dé también, obviamente, si lo citan a declarar. Entonces, cuando empezamos con que el fiscal empieza a comprarse esta tesis de que esto tiene que quedar en lo más secreto posible, cuando estas agrupaciones viven del secreto, ese es su hábitat, a eso se dedican. O sea, como yo comentaba aquí en este espacio, me tocó trabajar en la U, y la verdad es que tú le quitas el oxígeno a las barras y no tienen capacidad de acción. No tienen capacidad de acción sola. No existe ninguna barra que pueda funcionar sin un dirigente que sea cómplice de ella. No hay ninguna posibilidad, porque todos los recursos con los que cuentan para poder moverse son recursos que, directa o indirectamente, vienen del club. Me explico. O le dan plata o les pasan entradas que ellos pueden revender.
Entonces, hoy día eso está muy penado. O sea, pero ¿por qué finalmente esos dirigentes no son capaces de enfrentar esto? ¿Tiene que ver por temor a que les vaya a pasar algo? ¿Tiene que ver porque hay temores personales, hay conveniencia y además hay colusión con el mundo político? Si las barras bravas prestan servicio a los políticos. Claro. Les prestan servicio de romper las palomas de los rivales, de cuidar las palomas propias. Son expertos en campaña. Pero sí son unos operativos de aquellos. Claro. Una barra brava, estos grupos bien organizados, son gente especialista en muchos temas, desde la rotura, que me acuerdo de las numerosas veces que han salido, hasta publicidad, dónde ubicar qué, engañar a la policía, todo eso lo hacen, son grupos súper bien, son organizaciones delictivas. Exactamente. O sea, ¿cómo creéis que entra la cocaína al estadio, que se levanta la bandera, sale esa bandera que baja, sube y está en la mitad con la nariz blanca, comieron un empolvado recién? Y los fuegos artificiales gigantes que entran, o sea, no, cosas que no... entonces, obviamente, aquí hay muchos que no quieren que esto llegue hasta el final. Lo que les gustaría es que se pacificaran los estadios por arte de magia. O que efectivamente el problema no ocurra en el estadio, que es la tesis que se ha utilizado. La tesis que se ha utilizado es que mueran todos los que mueran por conflictos de barra en las poblaciones, que ocurren todos los fines de semana, ¿ya? Pero que no mueran en el estadio. Entonces, que el estadio esté seguro. Así se llama el programa de intervención. Ahora, me dice gente que también conoce este tema, me dice, ojo, que además los barristas actúan en base a la extorsión, a la cooptación. Cuando me decía, cooptan a los dirigentes, en el fondo les ponen ciertas condiciones. Si ustedes no hacen lo que nosotros queremos, o en las condiciones en las que nos gustaría, bueno, no vamos a responder. Exacto. No vamos a responder significa, es una amenaza, ¿verdad? Que te dijo sí, eso es. Te dijo de verdad, te mando el negocio. Bueno, yo cuando me tocaba trabajar en Colo Colo era así. En el fondo habían avisos, era así como, mira, si ustedes no hacen lo que nosotros nos gustaría, bueno, no respondemos si el portón se rompe. Se rompen solo los portones. Claro. No se rompen solos. Se agrupaban un grupo de personas y forzaban la puerta hasta que se rompía la cadena, el candado, lo que fuera. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Después poní, la orgánica dispone de un grupo de guardias, los de Estadio Seguro. Entonces, y este grupo de guardias que son 4 guardias que cuentan con la protección de los bravos. Las 4 señoras que ponen en la puerta en realidad conocen al Johnny, al malo, al perfecto y al tuerto, o cual sea el sobrenombre del tipo, que son los que en realidad cuidan. Ahora, lo que dijo ayer, Johnny Herrera ayer agrega un dato cuando dice, mira, porque Paredes lo critica y dice, bueno, él incita a la violencia porque en el fondo está especificando o está dando de manera pública una responsabilidad a gente que quizás no la tiene. Y a mí me llamaron dos cosas la atención. Una, en la declaración de Paredes dice, es como que Johnny no tiene más que el filtro, es como dice, mira, fue poco prudente, pero además se preocupa poco de su propia seguridad. Es como decirle, compadre, en cualquier momento te cruzan un auto por delante y gente de Colo Colo que se va a sentir agraviada o herida por esta declaración va a actuar en contra tuya. Y ahí es donde uno dice, o sea, así de poderoso. Yo no sé si así de poderoso, pero sí actúan en muchos casos, no siempre, pero sí actúan. Ahora, hay gente que lo critica a Johnny Herrera porque en el fondo él hace público esta sensación de que hay que ir a culpar al otro, eventualmente. Y supuestamente incitaría a la violencia. Es que hay una cosa que yo encuentro que es notable de lo que ha pasado con el deporte y con el fútbol en particular en general, y con todas las cosas, pero en el fútbol es muy claro, y se vio en el Mundial, que es que nos parece formidable que los futbolistas no se metan un ápice en temas importantes, que no digan nada porque eso les baja el precio. O sea, porque es que la FIFA, viste, que establece un estándar. Entonces, ¿cómo es posible que un líder social no tenga derecho a hacer uso de ese liderazgo para cosas importantes y solo pueda vender zapatillas? Acuérdate el incidente de los suizos que hicieron en el festejo. Hicieron el águila al bar. El águila al bar, y la FIFA los sanciona inmediatamente. Claro. Le pone una multa y le dice, usted está haciendo una expresión política.
en su festejo. Oye, en O sea, Chile cuando Palestino puso el mapa de Israel, Sí, pues, el mapa de Palestina sanción. en los números. el mapa de Que Palestina. adivina cómo se llama el equipo. O sea, Claro, el mapa de Palestina, perdón. El mapa de Palestina, que- el mapa Perdón de por la Palestina. confusión. Puso el Sí. mapa de Palestina y reclamó en la embajada israelí. Claro. Y la FIFA dijo, ok, sancionemos a Palestino. Entonces, claro, aquí el punto, entonces la culpa la tiene Johnny Herrera, es una cosa insólita. Esta cosa no tiene ningún sentido. Aquí lo que sería valioso es que todos abran todo Sí, y además todos, sí, todos. sí. Y ahí además otra cosa, este es el momento para que además aceptemos, y también como opinión pública seamos un poquito más condescendientes con las autoridades que les toca vivir la situación, de decirles, ¿sabe qué? Sí, vamos a aguantar porque cuando se haga la gran apretada de las barras va a quedar la escoba. Sí. Y tenemos que aguantarla, no tenemos que decir, no, la culpa la tiene el gallo que está sentado ahora en esa silla. No, esta cuestión viene de hace rato y cuando apretemos de verdad va a haber una sonada. Y después vamos a tener que superarla. En fin, en resultados, ayer el Manchester United empató con el Milan, un gol de Alexis Sánchez, bonito gol, y el Manchester City perdió contra el Liverpool 1-2, el primer tiempo lo jugó Claudio Bravo, y ahí no le hicieron goles, en el segundo jugó Hart. Y hoy día, 21:45, San Lorenzo frente a Temuco, Copa Sudamericana. Temuquito ahí va a tener que esmerarse porque San Lorenzo es uno de los grandes de Sudamérica y jugando de visita. Rudo el desafío. Bien, muchas gracias por acompañarnos aquí. Gracias. esta mañana. Muchas gracias. Esta es gente despierta. Estás en el Sonar Informativo.